esta sesión sincrónica de hoy, 1 de junio del 2020, habiendo ustedes aceptado aquí en el chat que esta sesión va a ser grabada y después de darles una cordial bienvenida a esta sesión que tiene por objeto el desarrollo de resultado de aprendizaje, que tiene que ver con interpretar los fundamentos contables según los principios de contabilidad generalmente aceptados y clasificar documentos comerciales y títulos valores. Vamos a apuntar hoy al desarrollo del resultado de clasificar documentos comerciales y títulos valores. Muy bien. Iniciemos comentando que los documentos o soportes comerciales o contables, así también llamados, pues son todos aquellos, valga la redundancia, documentos por escrito físicos que son necesarios elaborar dentro de las actividades normales de la empresa. La empresa vende, entonces debe realizar como soporte de esa transacción o de esa operación comercial la factura de venta. La empresa hace un pago a un proveedor o paga la nómina o paga los servicios públicos, pues igualmente debe tener como constancia, como soporte de esa operación que acabo de hacer, pues un documento, en este caso sería un comprobante de egreso, donde se evidencia que se ha hecho un pago. Y así, todas aquellas transacciones u operaciones comerciales que realiza la empresa, pues deben de tener su correspondiente soporte, su documento físico por escrito, que da fe de esa operación o de esa transacción. El concepto de operación o transacción comercial, pues considero que no es nuevo, pero es bueno que lo aclaremos. Una operación o transacción comercial, pues es cualquier actividad que desarrolla la empresa dentro del desarrollo de su objeto social. Aclarando que objeto social es aquella actividad o aquellas actividades para las cuales la empresa ha sido constituida. Por ejemplo, digamos que panificadora la inglesa, su objeto social es la de producir y vender productos de panadería pues de óptima calidad. El objeto social de una entidad como el SENA es el de ofrecer a los colombianos formación profesional integral con calidad. El objeto de una ferretería, digamos Ferretería Turín, es la de suministrar artículos de ferretería y actividades similares. Entonces, cada una de esas actividades cotidianas, periódicas, diarias que hace la empresa, transacciones, operaciones comerciales, pues deben estar soportados en un documento o en un soporte comercial. Miremos algunos ejemplos de documentos comerciales más comunes, los que más diligencian, los que más se realizan dentro de las empresas. Está el recibo de caja, comprobante de ingreso. Este se realiza cuando la empresa recibe dinero, por ejemplo, de abono de un cliente o de pago de una deuda de un tercero. El comprobante de egreso, que puede ser de dos tipos, comprobante de egreso de efectivo o comprobante de egreso de cheque. El comprobante de egreso se elabora en la empresa cuando la empresa hace pagos en efectivo, es decir, con dinero constante y sonante o con un cheque. El cheque también es un documento comercial, es un documento donde se consigna un valor, con valor, con fecha y el nombre de una persona a quien va dirigido, y esa persona puede hacer uso de ese cheque cobrándolo en un banco o consignándolo, de tal manera pues que reciba la cantidad de dinero que está plasmada o está escrita en ese documento denominado cheque. El recibo de caja menor es un documento que tiene por objeto pues, registrar como soporte de pagos de menor cuantía, como por ejemplo cafetería por 5,000 pesos, fotocopias por 1,000 pesos, pequeños pagos que no justifican elaborar otro documento o un cheque. Una nota de débito es un documento que elabora la empresa para su cliente, para indicarle que el valor de la deuda que tiene el cliente con la empresa ha aumentado.
Otros documentos podría ser la entrada de almacén. Se diligencia en la empresa cuando ha ingresado mercancía al almacén de la empresa. Cuando sale la mercancía de la empresa, pues se elabora un documento denominado salida de almacén. La tarjeta CARDES es un documento que también tiene que ver con control y registro de operaciones con las mercancías. En la tarjeta CARDES se registra las entradas y las salidas de mercancía del almacén. Es una tarjeta de control, de tal manera que en esta tarjeta tengamos permanentemente el saldo de la cantidad de mercancía que se encuentra en el almacén o en la bodega de la empresa. La remisión es un documento, como su nombre lo indica, tiene que ver con remitir. Cuando la empresa le envía la mercancía al cliente o el proveedor, le envía la mercancía a la persona que le está comprando, se la remite, se la envía con un documento denominado remisión, donde le anota las cantidades y las especificaciones de los artículos que le está enviando. La factura de venta es un documento también comercial muy importante. Su nombre legal, digamos, su nombre formal es factura de venta. Tiene allí, digamos, un asterisco, porque es bueno que de entrada aclaremos lo siguiente. Aunque el documento se denomina factura de venta, ese es el nombre formal, legal del documento, hace las veces de soporte, tanto de la venta, cuando la empresa realiza la venta, y para el cliente también es soporte de la compra que ha hecho. Así que este documento entonces sirve de soporte para ambas partes de la transacción comercial. Hace las veces de comprobante de venta en la factura de venta, en el caso de la empresa cuando vende, y a su cliente que le está recibiendo la mercancía, que le está comprando, pues es el soporte de la venta que ha hecho. Entonces digamos que tiene esa doble finalidad. La nota de contabilidad es un documento interno que elabora la empresa y tiene como objeto pues hacer un registro de una operación que no tiene otro soporte distinto. Entonces se registra esa situación, ese evento, esa transacción comercial con un documento denominado nota de contabilidad. La cotización igualmente es un documento de carácter comercial y es un documento informativo. Es un documento en el cual una persona o una empresa le propone a un probable cliente que le va a enviar o que le va a vender una mercancía en determinadas, digamos, circunstancias. Es común, digamos, aunque no nos demos cuenta, que nosotros hacemos esta actividad de cotizar cuando, por ejemplo, vamos a un almacén y averiguamos por el precio de algo. Supongamos vamos a comprar una lavadora, vamos al almacén La Gabel, le preguntamos las condiciones de la lavadora, cuánto vale la lavadora, me la entregan en mi casa o tengo que cargarlas desde acá, cuánto crédito me dan, cuánto tiempo de plazo me dan, qué garantía tiene esta lavadora. Vamos a ese almacén, luego vamos a otro almacén, Iván Botero Gómez, por ejemplo, y hacemos las mismas consultas. Luego vamos, por ejemplo, a Electro Japonesa y también hacemos esa operación. Estamos ahí en ese momento cotizando. Estamos averiguando las condiciones en las cuales esa empresa nos va a suministrar esa lavadora. Y vamos y le compramos, entonces tomamos una decisión de esas cotizaciones, de esas propuestas, cuál es la mejor para nosotros y allí adquirimos ese electrodoméstico. La requisición. La requisición es un documento de solicitud urgente de la compra de algo. Ese algo puede ser materia prima o puede ser mercancía. Se está agotando o se agotó la mercancía en el almacén. Entonces, desde el departamento de compras se hace un requerimiento urgente, es decir, una requisición, el documento se denomina requisición para que se compre esa mercancía porque no hay inventario, se agotó el inventario de la nómina. También es un documento de carácter comercial, un documento interno de la empresa, de carácter informativo, en el cual pues se relacionan los sueldos que se van a pagar a los trabajadores. La nota de crédito es un documento también de la empresa, un documento interno. Tiene también la doble connotación, como tiene la factura, cuando la empresa lo envía a su cliente o cuando el proveedor nos lo envía a nuestra empresa. También podemos recibir una nota de crédito de nuestro proveedor. En el caso, cuando la empresa lo realiza la nota de crédito, entonces será un documento interno.
y cuando lo recibimos de un tercero, de un proveedor o de otra empresa, pues será un documento externo. Vamos a otros documentos como puede ser la orden de compra o el pedido. La orden de compra es un documento que le está indicando a nuestro proveedor que por favor nos suministre determinada cantidad de materiales o de mercancía. Estamos ordenando por escrito que nos venda esos artículos que están relacionados en esa orden de compra. La letra de cambio es un documento título-valor, denominado título-valor, también cabe dentro de la clasificación de documentos comerciales, pero bajo esta categoría de título-valor, es decir, representa un valor en sí. La letra de cambio, como los demás títulos valores, connotan que ese documento, denominado letra de cambio, implica un derecho y una obligación para las partes que la firman. El pagaré, igualmente, eso es un documento título valor, un documento que soporta deudas y sirve de garantía para el pago de las mismas. La libranza es un documento externo, es un documento donde intervienen tres partes: la empresa, su trabajador y una entidad financiera o un banco. Es un contrato entre esas tres partes por las cuales el trabajador de la empresa se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero, un préstamo a ese banco, a su banco. Y la empresa, mediante la firma de ese documento denominado libranza, se compromete a descontarle a ese trabajador y a pagarle al banco el valor de esa cuota de ese préstamo. La consignación bancaria es un documento que se elabora como soporte de que estamos haciendo un depósito, una consignación, tanto en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros. Así las cosas, entonces tenemos muy brevemente, entonces, descritos algunos de los documentos comerciales más comunes dentro de las operaciones de la empresa. ¿Cómo se clasifican los documentos comerciales? Digamos que hay tres clasificaciones generales de los documentos comerciales: los contables y los no contables, los internos y externos, y los negociables y no negociables. Veamos entonces algunos ejemplos y expliquemos de qué se trata cada una de estas tres clasificaciones. Los documentos contables son aquellos que al momento de su diligenciamiento implican o van a originar un registro dentro de la contabilidad, son el soporte de ese registro de la contabilidad. Entonces, su efecto es que va a afectar directamente la contabilidad. Los documentos no contables son aquellos que tienen un carácter informativo, aún no se registran dentro de la contabilidad. Son, por ejemplo, la requisición, la cotización, la orden de compra. Esos, por ejemplo, son ejemplos de documentos no contables. Por ejemplo, el extracto bancario, cuando la empresa lo recibe de su banco, ya sea que tenga cuenta corriente o cuenta de ahorros, pues es un documento informativo, de carácter informativo. Documentos internos y externos, ya lo comentábamos ahorita cuando hacíamos una breve descripción de los documentos, que algunos son de carácter interno y algunos son de carácter externo. Son de carácter interno, pues aquellos que se elaboran dentro de la empresa, los elabora la empresa. Y los externos son aquellos que se reciben de otras empresas o de otras personas. Entonces dijimos que documentos internos son, por ejemplo, recibo de caja, y externos son, por ejemplo, el cheque. Negociables y no negociables. Son documentos comerciales negociables, los denominados títulos valores, es decir, son aquellos documentos que intrínsecamente o por sí, porque tienen una connotación de un derecho y una obligación de pago, son de carácter negociable. Por ejemplo, el cheque. Yo cuando recibo un cheque, asimismo, mediante un mecanismo que se llama endoso, yo firmo ese cheque y se lo puedo entregar a otra persona a la cual yo le debo. Es decir, sirve de medio de pago. Ya vamos a ver algunos ejemplos más detalladamente. Y los no negociables, pues son aquellos documentos que no tienen ese carácter de dar un derecho o una obligación de recibir un dinero o de pagarlo. Veamos algunos ejemplos entonces con respecto
A ver, que aquí se me fue este video. Bueno, no tenía, bueno, ya que se me activó aquí el video, de una vez, entonces vamos a solucionar. Bueno. Vamos hoy a iniciar un tema también grande, como en relación con todos los soportes contados. Vamos a hablar primero siempre de las generalidades y luego vamos a hablar de la clasificación. Para esto, la clasificación se van a dar cuenta de labora internamente para el control y la aprobación del registro de las transacciones realizadas dentro de su negocio. Los externos son comprobantes que soportan las transacciones. Bueno, entonces está aquí, había insertado este documento de un portal de una colega, El Samara Contable, un portal bastante interesante sobre nociones de contabilidad. Ya voy a hacer alusión a una de las actividades que vamos a realizar como evidencia de este resultado de aprendizaje. El documento entonces, o este video mejor, ilustra ampliamente con respecto a lo que son los documentos comerciales y su clasificación dentro de documentos internos y documentos externos. Entonces, este video, como demás material de apoyo, pues queda allí dentro del Classroom, dentro del material de apoyo, para que ustedes pues hagan la actividad correspondiente a él. Entonces, bueno, no me voy a adelantar ahorita la actividad, ya sabemos que entonces el video hace parte de las actividades que vamos a realizar y estará dentro de el contenido del Classroom, ya sea el video o ya sea el link para que lo visualicen ustedes dentro de en YouTube, ¿ok? Bueno, vamos entonces a entrar dentro de algunos ejemplos de lo que son los documentos comerciales, la clasificación que acabamos de ver, en este caso documentos comerciales contables y documentos comerciales no contables. Entonces son documentos comerciales contables, es decir, aquellos que inmediatamente originan un registro dentro de la contabilidad, afectan la contabilidad. Esos son, por ejemplo, el recibo de caja, el comprobante de egreso y la factura de venta. Recordemos, sigo insistiendo en esta connotación que tiene este documento, factura de venta. Es un documento comercial de carácter interno cuando la empresa en la operación de venta pues la emite, la diligencia y se la envía o se la entrega al cliente. Es un documento comercial de carácter externo cuando nuestra empresa es la que compra y su proveedor pues le envía la factura de venta, que en este caso para la empresa sería el soporte de la compra que ha realizado. Entonces esa es la doble connotación que tiene la factura de venta. Puede ser un documento interno o puede ser un documento externo. Documentos de carácter no contable, es decir, aquellos documentos que son de carácter informativo, no generan ninguna afectación, ningún registro dentro de la contabilidad aún, son de carácter, como les digo, informativo. Implican un proceso administrativo, un proceso de decisión, pero no son documentos que afecten directamente la contabilidad. Ejemplo de documentos no contables, documentos comerciales no contables, tenemos, por ejemplo, la orden de compra, tenemos, por ejemplo, la cotización y tenemos la remisión. Estos tres documentos hacen parte de una actividad o de un proceso que vamos a ver más adelante, con el cual nosotros vamos a desarrollar el resultado de aprendizaje de diligenciar documentos y se refiere al ciclo de compras. No me quiero adelantar un poquito al tema porque ese lo veremos en próximas sesiones. Entonces tenemos aquí la clasificación de los documentos comerciales contables y los documentos comerciales no contables. Una segunda clasificación son los documentos internos y los documentos externos. Ya dijimos que son los internos los que elabora la empresa y envía, digamos, a sus clientes o a terceros, a personas fuera de la empresa. Son documentos internos elaborados dentro de la empresa, la entrada de almacén, la nota de contabilidad o la nómina. Son documentos externos, es decir, recibidos de fuera de la empresa, recibidos de terceros, de otras personas o de otras empresas. Son, por ejemplo, el cheque, el extracto bancario y la factura. En este caso, la factura cuando la empresa
compra y recibe junto con la mercancía la respectiva factura. En ese caso, entonces, la factura sería un documento externo porque lo ha recibido de alguien fuera de la empresa. Documentos de carácter negociable son el cheque, ejemplo, sería el cheque, y la letra de cambio, es decir, son documentos que pueden ser transados, es decir, tienen la facultad de cambiar de propiedad, de cambiar de propietario. Un cheque y una letra de cambio implican derechos patrimoniales expresados en el valor, en la cuantía que tienen esos documentos, es decir, representan dinero o efectivo. Los no negociables son aquellos que no tienen esa cualidad, digamos, de ser negociados, de ser comprados o de ser vendidos, de generar intereses, de cambiar de propiedad de una persona a otra, y esos documentos no negociables son la entrada de almacén y la requisición de compra. Entonces, digamos que hasta ahí lo que tiene que ver con la clasificación de los documentos comerciales. Entremos ahora a distinguir dentro de esos documentos comerciales a una clasificación muy importante denominados títulos valores, hacen parte de los documentos comerciales. Tienen unas características especiales, por eso amerita que los distingamos dentro de una clasificación especial. Digamos que los títulos valores son documentos mercantiles en los que se incorpora un derecho al poseedor o tenedor, con el cual se aceptan obligaciones de pago y da garantía al beneficiario del documento. Entonces, decíamos que son ejemplos de títulos valores, el cheque, la letra de cambio y el pagaré. Es un documento mercantil, es decir, eso cuando hablamos del término mercantil, es un documento que se origina o que se desarrolla dentro de la actividad del comercio. Todos aquellos aspectos que tengan que ver con el comercio se denominan de carácter mercantil, en el cual está incorporado un derecho al poseedor o tenedor. Por ejemplo, el cheque. Un cheque es un documento o título de valor que le confiere derecho de que se le pague el valor que está consignado en ese cheque al poseedor del mismo. Es decir, que si yo me llego a encontrar un cheque, pues yo soy el poseedor del mismo. Y desde el punto de vista de carácter legal, pues el poseedor es el que tiene el derecho. En ese caso, entonces, la importancia de que se controlen, se vigilen, se resguarden esos títulos valores, porque el poseedor del mismo es el que tiene el derecho de recibir el dinero que está representado en ese documento. Otro, digamos, característica importante que tienen los títulos valores es que con la firma de ese título valor se acepta la obligación de un pago y el documento también es garantía de la persona que está haciendo el pago de que esa deuda se va a reconocer o se va a pagar. Dentro de la importancia de esos títulos valores, entonces contribuyen al desarrollo del comercio. Ya dijimos que es un documento de carácter comercial. Entonces, dentro de las actividades comerciales, para el soporte de esas actividades comerciales, entonces se utiliza el cheque, se utiliza la letra de cambio y se utiliza el pagaré, para hablar de tres ejemplos de títulos valores. Facilitan la circulación y traslado del dinero. Entonces, para no andar con efectivo, lo cual pues implica riesgos, inseguridad, entonces yo puedo reemplazar ese efectivo, por ejemplo, por un cheque. Entonces, una de las características de los títulos valores es que facilitan la circulación y traslado del dinero. Son un instrumento de crédito, dando respaldo y seguridad de pago a los acreedores. Un acreedor es aquella persona a la cual se le debe. Entonces, un título valor, como por ejemplo una letra de cambio o un pagaré, es un documento de que le da seguridad a la persona que ha prestado el dinero de que la persona que lo firmó aceptándolo le va a pagar. Sirven como medio probatorio de las transacciones comerciales. Si yo tengo una deuda con un tercero y esa persona me la quiere hacer pagar, pues si no tiene un documento firmado por mí, pues no podría legalmente
obligarme al pago de esa obligación. Entonces son el soporte del medio probatorio de las transacciones comerciales. Yo no puedo ir diciendo que fulanito, sutanito me debe 1.000.000 de pesos sin que haya de por medio un documento, un título valor, como podría ser una letra de cambio o un pagaré, en donde efectivamente se soporta que yo le estoy debiendo un dinero a una persona o a una empresa. Veamos algunos ejemplos, ya digamos, mirando el formato del documento de lo que son los títulos valores. Primer ejemplo, tenemos el CDT o certificado de depósito a término. En este ejemplo tenemos un CDT de el banco, del banco Bancolombia, de Bancolombia. Es un CDT, se consigna aquí parte del documento. Un certificado de depósito a término no es otra cosa que un contrato entre una persona o una empresa con una entidad financiera o banco en el cual yo como cliente del banco me comprometo a tener un dinero, a depositarle yo un dinero en el banco durante determinado tiempo, un mes, 6 meses, un año. En ese lapso de tiempo yo me abstengo de retirar el dinero de ese banco. Y el banco, por tener mi dinero a su disposición, por ponerlo a trabajar, por negociar con ese dinero, entonces me reconoce unos intereses al término de ese mes, de esos 6 meses o de ese año. Un certificado de depósito a término, entonces es un contrato entre el banco y una persona o una empresa para que la primera, es decir, el cliente del banco, pues se asegure de que durante el término de ese CDT, pues no va a retirar el dinero en ese banco. Otro título valor muy importante de amplia circulación es el cheque. Como cualquier título valor, pues tiene un número que lo identifica. En este caso, el cheque identifica el banco del cual se está girando, identifica la persona a la cual se va a pagar ese dinero, en este caso dice Parroquia Sagrado Corazón, una fecha en que se emitió ese cheque, en este caso noviembre 29 del 2018, el valor debe estar consignado tanto en cifras, 15.600.000, como en letras, 15.600.000 pesos, moneda corriente. El banco también identifica la sucursal, la dirección y la sucursal de la cual se está emitiendo el cheque. Condición importante que no debe faltar un cheque, la firma o el sello del titular, es decir, de la persona que está girando el cheque, es decir, que lo está entregando. En este caso, el Banco de Colombia, Corozal, está entregando este cheque pues hay una firma y un sello que identifica a la entidad, a la persona que está entregando este cheque. Este es un denominado cheque de gerencia. En los casos de las empresas, cuando entregan un cheque en pago a un proveedor o por la nómina de su trabajador, pues aquí en esta parte correspondiente a la firma irá pues la firma del gerente, del representante legal o del tesorero de la empresa, la firma o las firmas, porque puede ser más de una, y el sello, si es el caso del sello, o los sellos que estén registrados en el banco, como las condiciones que debe tener este cheque para que sean pagados, de tal manera que si falta una firma, o no es la firma que está registrada, o si falta un sello, o al contrario, sobra un sello, entonces no se podrá pagar este cheque en ese banco. Por último, consigna aquí en la parte final, pues el número de la cuenta corriente en la cual se está girando ese cheque. Entonces, el cheque es un título valor que representa, pues, equivalente al efectivo. Otro documento muy importante, título valor, es la letra de cambio. Tiene algunos requisitos, como es la fecha de expedición, el valor, muy importante, la fecha en que se debe pagar, el lugar donde se debe pagar, el beneficiario, es decir, a quién se le debe pagar, y muy importante, estas firmas al final. La firma del girador, es decir, a la persona a quien se le debe, la persona que presta el dinero. Ese es el girador. Y el girado, cuyos datos irán en esta parte, son aquellas personas a quien se le presta el dinero, es decir, el que se compromete a pagar con la firma de este documento, se compromete a pagar el valor que está establecido en el documento, valor en pesos,
en una fecha determinada, en un lugar determinado y a nombre de una determinada persona. Aquí firman entonces los girados, es decir, las personas que están obligadas a pagar, a las personas a quien se les presta el dinero como soporte de esa deuda, se firma esta letra de cambio. Otro documento muy importante es el pagaré. Es un documento muy similar a la letra de cambio, cumple la misma finalidad, es decir, sirve de soporte de garantía de una deuda. Este es un formato, un pagaré, por ejemplo, el Banco de Vivienda. El pagaré no es muy común, digamos, en las transacciones entre personas naturales o entre empresas, se acostumbra más la letra de cambio. El pagaré por lo general, aunque no es exclusivo, el pagaré por lo general se diligencia en el evento de un préstamo que realiza un banco a uno de sus clientes. El contenido del pagaré es básicamente el que está consignado acá en este documento. Yo, el deudor, es decir, la persona que está debiendo el dinero, mire que aquí los términos cambian con respecto a la letra de cambio, ¿cierto? Aquí es girado y girador. En el caso de el pagaré, los términos, digamos, de las personas que intervienen cambian un poco. Entonces, yo deudor, es decir, la persona que está debiendo el dinero a quien se le presta, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, dice que debe pagar incondicional y solidariamente a la orden de el nombre del acreedor, es decir, a la persona a quien se le va a pagar, quien presta el dinero, a quien se le debe, o a la persona jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos sobre este pagaré, la suma cierta de, entonces el valor en pesos, los términos, entonces las condiciones en las que se va a aceptar el préstamo de ese dinero, y por último, pues una fecha, una ciudad y una fecha en las que se firman ese documento. Y firmará, entonces, el deudor, es decir, la persona que queda debiendo el dinero, firmará como aceptación del compromiso que adquiere de pagar ese dinero a la persona a quien le debe, que en el caso del pagaré se denomina acreedor. Bueno, hasta ahí entonces, digamos, lo que tiene que ver con el contenido de esta presentación, cuya intención es ilustrarlos ustedes sobre el tema de la clasificación de los documentos comerciales. Entonces, antes de pasar, permítaseme, antes de pasar a la sesión de preguntas, dudas y consultas, voy entonces a mostrarles aquí a grosso modo el material de apoyo que ustedes van a encontrar y las actividades a realizar. Entonces, permítanme a ver si les presento este otro documento. A ver, cambiemos entonces la presentación a este otro documento. Veámoslo acá. Bueno, entonces deben de tener ustedes en su pantalla esta presentación del PowerPoint que les ilustra sobre la actividad que vamos a realizar. Esta presentación también se las cargo, o la pueden ver desde YouTube. El desarrollo de la actividad pues tiene que ver con el reconocimiento y la clasificación de los documentos comerciales. Dentro de este desarrollo, este resultado de aprendizaje, la actividad a realizar es básicamente el resumen de el video que les presenté en la presentación de PowerPoint, que tiene que ver con la clasificación de los documentos comerciales. Ese resumen de ese documento lo van a hacer ustedes a término personal, al menos 400 palabras. El video no es muy extenso, dura unos 5 minutos, así que tienen ustedes suficiente material para que elaboren con un contenido mínimo de 400 palabras el resumen de ese video. Insisto en que tienen ustedes disponible material de apoyo en el Classroom con respecto a esta presentación que fue objeto de esta sesión sincrónica. Otra presentación adicional de PowerPoint sobre los documentos comerciales que nos va a servir de base para futuras actividades, y el video correspondiente y la grabación de esta sesión. La actividad entonces es individual,
realicen ese video en sus propias palabras, en computador o escrito a mano. El link para ver el video ya se los dejo disponible para que ingresen a él y hagan la respectiva actividad. Recuerden esta instrucción, ¿sí? Al menos el contenido de esa resumen escrito pues debe ser de 400 palabras. Cualquier duda, inquietud, posterior pues a esta sesión sincrónica, ya voy a abrir el espacio de dudas, inquietudes y consultas. Pueden ustedes dirigírmelo vía WhatsApp al grupo o al correo instructor. ¿Listo? Esas serían entonces las instrucciones para la actividad que vamos a realizar, ¿ok? Entonces, ahorita sí. Hablamos entonces en la sesión de preguntas, dudas, inquietudes. Permítanme, yo miro acá si el chat lo pueden hacer vía micrófono o vía chat, ¿sí? Buenos días, instructor. ¿Para cuándo sería el trabajo? Para el próximo sábado. El sábado tenemos 6, ¿sí? El 6 de junio. Para el próximo sábado, ¿vale? El 6 de junio, ¿ok? Bueno. A ver, aquí vía chat, ¿qué inquietud tenemos? Si alguien quiere expresar sus dudas, inquietudes aquí en el chat, las podemos aceptar. Instructor, ¿me puede dar un ejemplo, por favor, de una nota de contabilidad? ¿En qué, por ejemplo, en qué caso se aplicaría? Bueno, ya te contesto. Bueno, vía chat veo que no hay ninguna consulta. Bueno, ok. Entonces, a ver, atendamos en clientes tú, duda, inquietud. ¿Quién preguntó? Yo, Angeli Vélez. Bueno, Angeli. Ejemplo, una nota de contabilidad. Dijimos que una nota de contabilidad es un documento que se elabora dentro de la empresa, es un documento interno, cuando no existe ningún otro soporte o ninguna otra evidencia. Un ejemplo, una nota de contabilidad es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es el reconocimiento dentro de la contabilidad del desgaste o deterioro de las maquinarias, los equipos, los muebles en seres, los computadores que están al funcionamiento de la empresa. Un computador, se utilice o no se utilice, se va deteriorando, ¿cierto? Va perdiendo funcionalidad. Como ejemplo clásico, digamos, hablamos del computador como ejemplo clásico. Yo compro un computador hoy con la última tecnología, muy actualizado en su memoria RAM, con un disco duro fuerte, pero dentro de un año, por ejemplo, los programas han avanzado, ¿cierto? El internet, de pronto, dentro de ese tiempo estamos con 5G, entonces vamos viendo en el transcurso del tiempo que nuestros equipos, a pesar de que hoy los compremos muy avanzados, se van volviendo lentos, se van ralentizando, hay que hacerles mantenimiento, van perdiendo funcionalidad. Entonces, eso se debe reflejar dentro de la contabilidad, esa pérdida de deterioro. Los vehículos, por ejemplo, úsense o no se usen, se deterioran. Un motor, por ejemplo, se daña más sin uso que usándose. Entonces, eso dentro de la contabilidad se debe registrar. Como no hay ningún documento físico, ¿cierto? No hay ninguna evidencia de eso, entonces hay que llevarlo dentro de la contabilidad mediante un soporte. Entonces se hace la nota de contabilidad. Entonces se hace un cálculo dependiendo de la vida útil, es decir, cuánto tiempo se estima que va a durar ese computador o ese vehículo, y cada mes se va llevando ese registro de cuánto se ha depreciado, cuánto se ha disminuido la funcionalidad de ese equipo. Eso se hace mediante una nota de contabilidad, porque no hay otro documento, ¿cierto? Externo, ¿cierto? Nadie nos va a decir, mediante un documento que nos llegue, vea, ustedes tienen que registrar la depreciación de ese computador, aquí le mando el documento soporte. No, es un documento que se hace internamente en la empresa y no tiene ningún otro soporte más que el registro, y lo hacemos mediante una nota de contabilidad. ¿Sí? Sí, señor, muchas gracias, me quedó claro. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, clásico de lo que es una nota de contabilidad. Bueno, entonces, Angelin, bueno, vamos a ver aquí los que han ingresado. Bueno, el listado lo tomo como soporte las personas que hayan ingresado hoy a la sesión. No sé si Arelis tiene alguna duda, inquietud. Carlos Andrés, hago un recorridito así rápido, y los que tienen alguna duda, inquietud, por favor, activen ahí el micrófono. Yo tengo una duda. A ver,
Sí, Andrés. Andrés. Podemos utilizar el material de apoyo y también acá la presentación que usted nos hizo para realizar el resumen, o solamente tiene que ser con el video. Pues la actividad está dirigida al video. La actividad está dirigida al video. ¿Listo? Este sería un resumen de ese video. Como les digo, yo dura 5 minutos más o menos, 4 minutos y medio. Como, digamos, instrucción, es que debe tener al menos 400 palabras, ¿cierto? Al menos, no quiere decir que ustedes lo puedan hacer, lo quieran complementar con la presentación que acabamos de ver o con la explicación que yo les he dado, que espero que haya sido clara, ¿cierto? Pero al menos pues que sean 400 palabras contenidas dentro de las instrucciones que nos está dando el video. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Con mucho gusto, Andrés. A ver, Carlos Andrés Quintero, si tiene alguna duda, inquietud. Instructor, ¿el trabajo se sube al Classroom o toca que mandárselo al correo? No, Luisa, no, al Classroom, al Classroom. Lo que tenemos ahí es, les decía yo que cualquier duda, inquietud que tuviesen en el desarrollo de la actividad, que no de pronto no consulten ustedes ahora, pues la pueden hacer al grupo de WhatsApp, que yo les responderé por allí, o al correo del instructor, juancerribas@micena.edu.co, pero súbanlo al Classroom como han venido subiendo las demás actividades, ¿ok? Ah, bueno, gracias. Bueno, a ver qué otra duda en que tú hay por aquí. No sé si me quedé, en quién me quedé. Carlos Andrés. Bueno, Carlos Andrés ya cerró el micrófono. Juan Esteban, Julián Andrés, ¿alguna inquietud o duda? Karen. Kelly Cardona. Instructor, ¿usted maneja, cómo decirlo, tipografía de lo que hace el tipo de letra en el documento y el tamaño? Y En el, sí, en el documento Word. no, pues las normas mínimas de presentación de documentos, ¿cierto? Buena ortografía, puntuación, si van a hacer alguna referencia bibliográfica, pues la anotan allí. No, tipo de letra, lo importante es que sean al menos 400 palabras. No, Con la plantilla oficial, ¿no? eh, en Word, Vale, vale. puede ser Word o podría ser a mano escrita si alguien tiene dificultades ahí con Entiendo. con el Word, ¿listo? Listo, listo. Bueno, ¿qué otra duda inquietud por aquí? Luisa María, no sé si me salté a alguien. A ver, creo que Iván Kelly. Lady Carolina, ¿alguna duda inquietud? Lorena Iguarte. Luisa María Ospina. Buenos días, instructor. Una preguntita. ¿Usted también tocó el tema de la caja menor o no? Que la verdad no me acuerdo. Sí, Carlos Andrés, decíamos que algunos de los lo tenemos como ejemplo dentro de los documentos comerciales, ¿no? Vamos a ver si lo tengo por acá. Decíamos que como ejemplo de documentos comerciales, lo más común dentro de las empresas está el recibo de caja menor. Ese es un documento comercial. Ah, bueno. Si es que no me acuerdo si lo tenía, pero sí, ya, instructor. Muchas gracias. Sí, listo. De hecho, aquí tiene pues algunos de los documentos más comunes. Algunos son de carácter contable, otros son de carácter no contable, algunos son internos, algunos son externos, ¿sí? Algunos son comerciales o negociables mejor, algunos son negociables y otros no son negociables. Entonces aquí estaríamos contemplando todos en carácter general. Ya la actividad concreta es que ustedes visualicen, miren con detalle, analicen el video y hagan el resumen correspondiente a ese video. Esta actividad, digamos que es introductoria a lo que sigue con los documentos y soportes comerciales. Luego haremos otra actividad que es reconocer los documentos y soportes comerciales y luego haremos una actividad más gruesa que es el diligenciamiento de sus documentos
comerciales, lo haremos con una actividad muy importante entre las empresas que denominamos ciclo de compras. Entonces, como esta actividad introductoria, entonces con respecto a los documentos y títulos valores, documentos comerciales y títulos valores, entonces vamos a hacer este resumen de ese video. Bueno, entonces, a ver, Marcela Ospina, si tiene alguna inquietud, María Isabel, Nisma Alejandra, Muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Orlando Quintero, Estefanía, Tatiana Santos, Yulisa Escobar, no sé si tienen alguna duda, inquietud sobre la actividad. No, instructor, para mí está claro. Bueno, muy bien. Entonces, pues simplemente me queda recalcarles entonces que hagan la actividad en forma muy responsable, muy completa. Recuerden que al menos son 400 palabras. Ustedes cuando redacten allí en Word, se lo hacen en Word, ahí al pie de página de Word les aparece el número de palabras que están contenidas en ese documento. No solamente se limiten a las 400, ¿no? Es como requisito mínimo. Ya ustedes tienen libertad de hacerlo lo más completo que deseen. Pues que eso es, digamos, lo que uno espera dentro de lo que podemos llamar la responsabilidad de ustedes y el compromiso como aprendices. Bueno, entonces no siendo más por el momento, no atendiendo más dudas e inquietudes, entonces doy por finalizada la actividad de hoy, esta sesión sincrónica. Recuerden que la evidencia deben subirla máximo hasta el próximo sábado 6 de junio. Les deseo entonces un buen día y no voy a cerrar la sesión sin antes hacer las recomendaciones correspondientes a lo que tiene que ver con su cuidado personal y de su salud y su grupo familiar. Si van a salir, por favor, uso de tapabocas, permanente lavado de manos con agua y jabón, uso de alcohol, para que entonces estemos atentos a las recomendaciones de salud y cuidado personal. No siendo más, entonces les deseo buen día. Muchas gracias. Gracias a usted, instructor. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.